Hola, 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 amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía. Yo por mi parte estoy aquí súper emocionada, con el corazón latiendo a 1000 por hora, porque les traigo un vídeo que sé que les va a dejar con la boca abierta literalmente. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es explosivo, señores y señoras. Una bomba de proporciones épicas. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de algo que está circulando en las redes sociales, que ha enloquecido a todo el mundo, que ha hecho que los corazones de millones de fans latan con más fuerza que nunca, y que honestamente a mí también me ha dejado en shock. Todavía no me lo creo del todo. Sí, señores y señoras, nos vamos a sumergir en el torbellino de emociones y especulaciones que ha generado Can Yaman y Demet Özdemir. Y no, no es un nuevo proyecto, no es una nueva serie, no es una campaña publicitaria. Es algo más. Y créanme, es algo que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba. Ni el más optimista de los fans lo había soñado. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este canal es su hogar, su espacio seguro para todo lo relacionado con las telenovelas turcas, noticias, rumores, análisis, opiniones, debates apasionados y por supuesto mucho, mucho drama. Aquí encontrarán de todo, desde los últimos cotilleos sobre sus actores favoritos hasta análisis profundos de las tramas y personajes. Si son fans acérrimos de las series turcas, si les encanta el chisme, si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa con sus ídolos y sus vidas, este es su lugar. Este es su paraíso terrenal de las telenovelas turcas. Y ya que están aquí, ¿qué les parece si se suscriben al canal y activan la campanita para no perderse ningún vídeo? Así estarán al día con todas las novedades. Porque créanme, en el mundo de las series turcas las novedades llegan a la velocidad de la luz. Ahora sí, preparados para el bombazo. Preparen sus corazones, sus neuronas, sus palomitas de maíz y todo lo que necesiten. La noticia que ha revolucionado el mundo de las telenovelas turcas es que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos. Sí, leyó bien. Juntos. En la vida real. Y no, no se trata de una foto borrosa, no se trata de un montaje mal hecho, no se trata de un simple encuentro casual en un evento, no se trata de una reunión de amigos, no. Según las fuentes han sido vistos, y esto es lo que más sorprende, lo que más ha hecho saltar las alarmas. Tomando un romántico paseo, tomados de la mano como una pareja. Imagínense la escena. Visualícenla conmigo, un día soleado, el sol brillando en todo su esplendor, la brisa suave acariciando sus rostros, el ambiente lleno de una energía especial, y Can Yaman y Demet Özdemir caminando por la calle, aparentemente ajenos a las miradas curiosas, a los flashes de los paparazzi, a la expectación que se ha generado. La imagen que circuló en redes sociales es impactante. Ambos sonriendo, radiantes, como si el mundo se detuviera a su alrededor. Se les ve muy felices, relajados, cómplices. Como si el tiempo no hubiera pasado. Y claro, las especulaciones no se han hecho esperar. ¿Es esto real? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Es un montaje? ¿Están jugando con nosotros? ¿Es el inicio de un nuevo amor? ¿Es la confirmación de un romance que siempre soñamos? Las preguntas son infinitas. Para entender mejor la situación, para sumergirnos en este torbellino de emociones y tratar de analizarlo con un poco de calma, vamos a repasar un poco la historia, para que los que no estén tan familiarizados con el tema, puedan entenderlo completamente. Recordemos que en su momento, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus era innegable, era palpable, era mágica. La química que tenían era explosiva. La gente los amaba. Eran la pareja perfecta en pantalla, eran la fantasía hecha realidad. Eran la definición de la pareja ideal. La gente no podía parar de verlos. Y muchos soñaban con que esa magia, esa conexión tan especial, trascendiera a la vida real, que fuera más allá de las cámaras y los guiones. Los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza, a propagarse como la pólvora, a inundar las redes sociales y los medios de comunicación, pero, lamentablemente, nunca se confirmaron de manera oficial. Hubo algunos momentos sospechosos, fotos juntos, salidas a lugares románticos, gestos de cariño, pero nunca hubo una declaración oficial, nunca hubo un beso público que confirmara los rumores y finalmente cada uno siguió su camino.
Can Yaman, por su parte, ha tenido romances con otras actrices y modelos, ha estado muy enfocado en su exitosa carrera internacional, conquistando corazones en Italia, España y otros países. Ha firmado contratos millonarios, ha protagonizado campañas publicitarias, ha sido portada de revistas importantes. Un verdadero ícono. Demet Özdemir, Po. Su parte, ha seguido trabajando en proyectos exitosos, ha consolidado su carrera como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía, y ha mantenido una relación muy cercana con sus fans. Y en cuanto a su vida personal, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero tristemente su matrimonio, que parecía un cuento de hadas, terminó hace relativamente poco, dejándonos a todos con el corazón roto. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué está pasando ahora? ¿Cómo es que se han reencontrado? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Hay varias teorías al respecto, y todas son igualmente emocionantes. La primera y la más probable es que se hayan dado una nueva oportunidad, que hayan decidido darle una segunda oportunidad al amor. Quizás el tiempo, las experiencias vividas por separado, las relaciones pasadas, y la madurez que han adquirido les han hecho darse cuenta de que existe algo más entre ellos, algo profundo, algo que merecía ser explorado. Tal vez ese flechazo, esa chispa, esa conexión instantánea que sintieron en el set de grabación de Erkenci nunca desapareció del todo, nunca se apagó del todo, solo estaba latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Y ahora, después de haber pasado por diferentes situaciones personales, después de haber experimentado amores y desamores, después de haber crecido y aprendido, han decidido darle una oportunidad al amor, al verdadero amor, a ese sentimiento que los unió en el pasado y que quizás sigue presente en el presente. Otra teoría, aunque un poco menos probable, pero igualmente emocionante, es que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos, en una nueva serie o película. Se imaginan un nuevo drama, una nueva comedia romántica, una nueva producción de época, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Sería un éxito rotundo. Un fenómeno global. Un evento que paralizaría al mundo entero. Las productoras turcas son expertas en mantener los secretos, en crear expectación, en sorprender a su público, así que, quién sabe. Tal vez todo esto sea parte de una estrategia de marketing magistral, una campaña de expectativa para un proyecto futuro. Y si es así, les aseguro que no nos quejaremos. La tercera teoría, y la más descabellada, es que todo sea un montaje, una farsa, una estrategia para llamar la atención. Sabemos que lamentablemente este tipo de cosas ocurren en el mundo del espectáculo. A veces para generar ruido, para crear controversia, para mantenerse en la conversación, algunos famosos recurren a estas estrategias. Sin embargo, conociendo a ambos actores, conociendo su trayectoria, su profesionalismo, su respeto por sus fans y por su trabajo, no creo que recurrieran a algo así, no creo que se atrevieran a jugar con los sentimientos de sus seguidores. Ellos saben la responsabilidad que tienen, saben la influencia que ejercen, y no creo que quisieran defraudar a su público. Lo cierto es que independientemente de cuál sea la verdad, la noticia ha causado un revuelo enorme, un tsunami de emociones. Las redes sociales están que arden, que ebullicionan, que explotan. Fans de todo el mundo están comentando, compartiendo fotos, creando vídeos, haciendo ediciones con sus mejores momentos juntos, analizando cada detalle de las fotos, cada gesto, cada mirada. Es una locura. Es un caos organizado de amor y expectación. Y yo, como buena fan, como amante de las series turcas, como una persona que ha seguido sus carreras desde el principio, no puedo evitar sentirme emocionada y expectante. Me encantaría que fueran pareja. Harían una pareja increíble. Serían la pareja perfecta. La pareja soñada por millones. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? Veremos una nueva serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se confirmará este romance? ¿Será algo serio? ¿Llegaremos a verlos caminar juntos hacia el altar? Solo el tiempo lo dirá, como siempre. Lo único que sabemos es que estaremos pendientes de cualquier novedad, de cualquier pista, de cualquier señal que nos revele la verdad. Estaremos con los ojos bien abiertos, el corazón en la mano, y los dedos listos para escribir comentarios y compartir la noticia. Y no solo eso, porque las repercusiones ya se están notando. La prensa turca está que no para, que no descansa, que está en alerta máxima. Los programas de televisión están debatiendo el tema, analizando cada detalle, entrevistando a expertos, buscando la opinión de sus seguidores.
Todo el mundo está hablando de ellos. Las marcas de publicidad ya están pensando en ofrecerles contratos, en aprovechar el tirón de la pareja del momento, en explotar su imagen, en asociar sus productos con esta historia de amor. La expectación es máxima. Los paparazzi están al acecho esperando el momento perfecto para capturar otra imagen, para obtener la exclusiva. Las redes sociales están inundadas de noticias, de comentarios, de opiniones, de teorías. El mundo entero está enloquecido. En cuanto a sus carreras individuales, ambos están en un buen momento en la cúspide de su éxito. Can Yaman sigue cosechando éxitos internacionales, con proyectos en Italia, España y otros países, demostrando su versatilidad y su talento. Sus fans lo adoran y están ansiosos por ver cada uno de sus nuevos trabajos. Es un actor muy dedicado, que se esfuerza por mejorar en cada proyecto, que se entrega por completo a sus personajes, que se preocupa por sus fans y por su imagen pública. Demet Özdemir también está trabajando en nuevos proyectos, tanto en series como en películas, y es una de las actrices más queridas y solicitadas del momento. Su talento, su carisma, su belleza y su cercanía con sus fans la han convertido en un ícono. Si deciden confirmar su relación, esto sin duda les dará un impulso aún mayor a sus carreras. La popularidad de ambos subiría como la espuma. Las puertas se abrirían de par en par. Las oportunidades lloverían sobre ellos. Y ahora, hablando de ellos individualmente, recordemos que Can Yaman siempre ha sido conocido por su profesionalismo, su disciplina, su dedicación y su físico impresionante. Es un actor muy dedicado, que se esfuerza por mejorar en cada proyecto, que se preocupa por aprender y crecer, que se entrega por completo a sus personajes, que se preocupa por sus fans y por su imagen pública. Es un hombre que ha trabajado duro para llegar a donde está, que ha sacrificado mucho para alcanzar sus sueños. Y Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa, carismática y encantadora, con un gran corazón. Es una persona muy cercana a sus fans, que siempre se muestra agradecida por el cariño y el apoyo que recibe. Es una mujer fuerte e independiente y segura de sí misma, que ha sabido superar los obstáculos y que ha sabido construir una carrera sólida y exitosa. Si esta relación se confirma, si este amor se consolida, sería una gran noticia para el mundo de las telenovelas turcas. Nos daría esperanza. Nos daría esperanzas de que el amor verdadero existe, de que los sueños se cumplen, de que las segundas oportunidades son posibles, de que a veces el destino nos sorprende y nos da lo que siempre hemos deseado. Sería un ejemplo para muchos de que a veces las segundas oportunidades son posibles, de que el amor puede renacer de las cenizas, de que el tiempo y la distancia no son barreras insuperables. Pero bueno, basta de especulaciones, aunque es imposible no hacerlo. Lo importante es que si esto es real, si este amor es verdadero, les deseamos lo mejor. Que sean felices, que disfruten su amor, que se apoyen mutuamente, y que sigan brillando en sus carreras. Que encuentren la felicidad que merecen, que construyan una vida llena de amor, de alegría y de éxitos. En fin, la conclusión es la siguiente. Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos o tomados de la mano. Hay varias teorías sobre lo que está sucediendo, un nuevo romance, un proyecto en común, o una estrategia de marketing. Las redes sociales y los medios de comunicación están enloquecidos con la noticia, generando un torbellino de emociones y especulaciones. El futuro de su relación y de sus carreras está en el aire, pero las expectativas son altísimas. El mundo entero está esperando ansiosamente la confirmación o el desmentido de esta noticia bomba. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, de esta inmersión en el mundo de las especulaciones y las emociones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es real? ¿Les gustaría que fueran pareja? ¿Qué esperan de ellos? ¿Cuál es su teoría? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de más noticias, chismes, análisis y drama del mundo de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme, lleno de emoción y cariño, y hasta la próxima. Chao. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios y las pasiones de las series turcas. Hasta pronto.